Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas. Marcela Arellano, una distinguida amiga, presidenta de la Central Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres, CEOLS, ha tenido la gentileza nuevamente de aceptar nuestra invitación para conversar un poco de esta brutal arremetida global y muy particularmente aquí en el Ecuador en contra de los derechos de las conquistas sociales, pero de manera muy particular de los derechos de los trabajadores. Muchísimas gracias, Marcela, bienvenida. Muchas gracias, Pedro. Un gusto saludarte y conversar de lo que está ocurriendo en el mundo y en nuestro país. Bueno, sí, esta brutalidad de los ataques imperiales en contra de Venezuela, en contra de Irán, en contra de Cuba, parece ser que es parte de lo que llamaría en el mundo católico el signo de los tiempos, ¿no? Es decir, es una ofensiva en contra de los derechos, en contra de las conquistas, incluso en contra de las promesas de la propia modernidad capitalista, de la civilización occidental y cristiana. Ya, todas esas conquistas se vuelven totalmente disfuncionales. Y en el caso específico de América Latina, parece ser que la regresión de los derechos laborales, con excepción tal vez del caso mexicano, del caso brasileño, del caso colombiano, tenemos dos puntos fundamentales de laboratorio, Ecuador y Argentina. En ambos casos, la agenda ha ido, pero a extremos increíbles. Ubiquémonos, por favor, en esa perspectiva general. Yo sé que tienes contacto, Marcela, con otras organizaciones de otros países del continente y ubiquémonos cómo es lo que está la lucha de los trabajadores en este punto. Efectivamente, Pedro, nosotros consideramos que el mundo está en una situación muy crítica, ¿no? El avance del capitalismo realmente nos interpela, ¿no? Estamos en una crisis civilizatoria, diríamos, y humanitaria. Que está poniendo en cuestionamiento los derechos, estos avances civilizatorios de el Estado de Derecho, de asegurar trabajo digno, de asegurar una normativa que proteja la vida de la gente, ¿no? Después de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, digamos, se estructuraron organismos internacionales y sobre todo se aseguró un sistema de derechos humanos a nivel global y a nivel, a nivel de América, ¿no? Pero estas instituciones están siendo cuestionadas ahora por gobiernos que representan a los intereses del capital global. Las empresas transnacionales han acumulado tanto poder económico y poder político que ahora se desenmascaran, ¿no es cierto? La presidencia de Trump y lo que plantea Trump, o sea, nosotros vemos a un Trump de hace dos periodos, ¿no? Con respecto a este, está desembosado, o sea, es Desatado. ya, sí, sí, ya se quitó la máscara, ¿no? Se quitó la máscara este capital transnacional que ha estado muy vinculado a todos los gobiernos o a la estructura de este país, como los Estados Unidos, ¿no? Y ahora no le importa decir, fíjate, invaden Venezuela. Y después de la invasión de Venezuela, dice Trump, no nos interesa la democracia, nos interesan los recursos. El petróleo y los recursos venezolanos son nuestros, ¿sí? Entonces ya no se enmascara con este tema de que estamos llevando la democracia a Venezuela, ¿no? Ya no es necesario esa máscara de democracia que se presentaba con las otras invasiones, ¿no? Estamos en una situación muy difícil, a punto de una guerra. Yo creo que la Tercera Guerra Mundial se está desarrollando en periodos, en zonas estratégicas, sobre todo por esta necesidad de controlar los recursos económicos, ¿no? Los recursos naturales que tienen determinados países, petróleo, tierras raras, cobre, oro, plata, esos son, digamos, los recursos que requiere el capital para seguir avanzando y seguir fortaleciéndose. Entonces, es preocupante lo que está ocurriendo. Ya las instituciones de gobernanza global, el sistema de derechos humanos está profundamente debilitado y obviamente en este escenario nos estamos desarrollando. Y como tú muy bien lo planteas, en Latinoamérica, estos gobiernos, ¿no? Gobiernos de extrema derecha. Fíjate, Novoa, ¿de dónde proviene? Proviene de capitales que se han ido fortaleciendo
alrededor, que han estado siempre girando alrededor del Estado, ¿no? Beneficiándose del Estado, ¿no? Son capitales agroindustriales, mineros que permanentemente han recibido o subsidios o perdones de impuestos, ¿no? Se han beneficiado permanentemente de sus vínculos con los gobiernos de turno y esto realmente, claro, que nos está poniendo ahora en una situación muy crítica. El caso de Milei es un caso bastante atípico, ¿no? No se pensaba que iba a ganar, no se pensaba que tampoco iba a implementar. Nosotros conversábamos con los compañeros del movimiento sindical de Argentina y decían, Milei no se va a meter con los derechos laborales de los trabajadores de Argentina, porque si no, lo votamos. Y se metió con los derechos laborales. Ahora la reforma que ha planteado es una reforma monstruosa, porque implica eliminación de derechos colectivos muy fuertes que estaban contemplados a través de los contratos colectivos ramales que tienen ellos, ¿no? La legislación laboral argentina es muy parecida a la legislación laboral europea, que sus conquistas se ven reflejadas sobre todo en el diálogo social y la contratación colectiva. Esto está siendo borrado, ¿no? El pensar que se vuelva a un trabajo de 12 horas, ¿sí? Es borrar no solamente las conquistas, sino en el caso del Ecuador, fíjate que estas 8 horas de trabajo y 40 horas a la semana se consigue en los años 80 después del retorno a la democracia. Y esto fue debido al reconocimiento también que el movimiento sindical aportó a ese proyecto de democracia. Y obviamente ese reconocimiento implicó esa condición de trabajo que para nosotros era una condición que era intocable, ¿no? 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y Déjame, 8 horas déjame, para vivir. Marcela, para nuestra audiencia, sobre todo para los más jóvenes. Aquí tenemos algunos que yo conozco que son muchachas, muchachos muy, muy jóvenes y de pronto no están muy al tanto de lo que fueron las luchas del Frente Unitario de Trabajadores, la huelga general del 75, del 78, que fueron cruciales para el retorno constitucional. Pero quisiera ponerme un poquito más atrás, ¿no? Es decir, ubiquémonos en primer lugar, tenme un poquito de paciencia, Marcela, con las luchas de los obreros en los Estados Unidos, que culminó, digamos, con la masacre provocada por los esquiroles con ataques de falsa bandera, como lo que estamos viendo ahora durante las movilizaciones. Acuérdense el incendio de la Contraloría en octubre del 2019, acuérdense de esa explosión hasta ahora no investigada siquiera que borró media manzana en Guayaquil en las manifestaciones de mediados del 2022, y acuérdense del atentado ese que ya tuvo muertos y que apareció un Porsche de la corporación Novoa, ¿no es cierto?, ahí en Guayaquil con una situación así. Basado en esa situación, se provocó una represión a los trabajadores, terminó ahorcándose a los dirigentes sindicales en 1880, de las manifestaciones de 1884, y a partir de entonces, a nivel mundial, con excepción de los Estados Unidos, donde es prohibido conmemorar el 1 de mayo, a nivel mundial el 1 de mayo es el Día Internacional de los Trabajadores, justamente en la lucha por las 8 horas. En el caso del Ecuador, no es un gobierno comunista, no es un gobierno socialista, no es un gobierno correísta, es un gobierno liberal, el de Alfredo Baquerizo Moreno, que en 1916 reconoce que el límite de la jornada laboral diaria es de 8 horas, pero todavía primero con 48 y luego de muchas luchas de los trabajadores con 44 horas. Y como bien menciona Marcela, es recién con el retorno constitucional lo que los trabajadores logran el reconocimiento de las 40 horas laborales. Es decir, aquí estamos hablando de un retroceso de más de 100 años en los derechos de los trabajadores. Sí, y lo que ocurre, ¿no? Nosotros, esta propuesta de las 8 horas de trabajo, nacida precisamente a mediados y a finales del siglo XIX, fue precisamente por los niveles de superexplotación laboral en el que se mantenían los trabajadores, ¿no? Los trabajadores, trabajadoras permanecían en las fábricas hasta 16 horas de trabajo. Incluso varios hacían de la fábrica su espacio para descansar unas horas, ¿no? Y seguían al día siguiente. Los sindicatos se organizan, digamos, a escondidas, en la clandestinidad. Y es esta lucha sindical y sobre todo, como tú planteas, las huelgas que se desarrollan en torno a las empresas textiles, a las empresas manufactureras en Estados Unidos,
en Inglaterra, en Europa, que se termina definiendo esta necesidad de reconocer el trabajo como un derecho primero. Fíjate que en el mundo del trabajo, los primeros, digamos, en el mundo, los primeros derechos que se consagran y que se ponen en una carta efectiva, en una institución, en la OIT. La OIT se constituye en 1919, después de la Primera Guerra Mundial. Es allí que sale la carta de constitución de la OIT, y esta carta plantea el reconocimiento, la existencia de la OIT es el reconocimiento que existe superexplotación laboral y que eso no puede seguir en el mundo. Entonces, la OIT nace para evitar el dumping global, ¿no es cierto? El dumping laboral, que es el enriquecimiento de un grupo de gente, de un grupo de desalmados en función del trabajo esclavo de la mayoría de la población. A ver, este es un punto que también, permíteme que tenga un poquito de paciencia, sobre todo para nuestra audiencia, que son algunos casos tenemos economistas, tenemos sociólogos. Yo creo que es muy importante porque el discurso que cada vez reflota, ¿no? Es derrotado y permanentemente resucita. El discurso del capital es decir, ah, pero es que los trabajadores de gana friegan, el momento en que haya un avance tecnológico va a gotear, ¿no? La teoría del goteo. Entonces, el momento en que ya pueda haber las condiciones, van a mejorar los salarios, van a reducirse la jornada laboral, van a mejorar las condiciones de salud, de aireación ergonómicas y toda esa cuestión dentro del trabajo. Pues resulta ser que no. La evidencia es, como bien mencionabas, ¿no es cierto?, esta codicia que generaba este dumping que se conoce, es decir, sobre la base del desfalco de la fuerza de trabajo, en muchos casos un desfalco que ya no tiene forma de ser recompuesta, es decir, significa un daño a la salud de los trabajadores de largo plazo, el acortamiento de la esperanza de vida de los trabajadores, en muchos casos de los niños, ¿no es cierto? Y el desfalco también de la naturaleza, un elemento que también es muy importante ubicar. Entonces, es sobre esta base lo que plantean la competencia. Es clarísimo que la productividad del trabajo, por ejemplo, había aumentado en la segunda mitad del siglo XIX con las revoluciones científico-tecnológicas, había aumentado de una manera brutal, pero la codicia de los empresarios les mantenía, ¿no es cierto?, atrincherados, obligando a los trabajadores a estas formas arcaicas de explotación. Es solamente la lucha social, la lucha política, porque en muchos casos, ¿no es cierto?, en algunos países tenía más importancia la lucha sindical, como mencionabas, del tema de las huelgas, en otros casos era la lucha en las calles, la lucha política, las alianzas que podrían hacer los pueblos trabajadores para cambiar la correlación de fuerzas, ¿no? Y es lo que pasó, por ejemplo, aquí en el Ecuador, a pesar de que no teníamos una cuestión industrial muy importante, se adelantaron una serie de medidas sociales que se convertirían en un elemento fundamental para orientar una competencia en la acumulación del capital orientada hacia la tecnología. Es un punto muy importante. Es decir, si es que se sigue permitiendo que se extienda la jornada laboral, que se sobreexplote al trabajador, que se pague una miseria de salarios, entonces no va a haber ninguna preocupación por invertir en capital. Van a basar sus ganancias solamente en la sobreexplotación del capital. Entonces, esta frase que mencionabas del dumping antiobrero del capital, de la lógica del capital, fue un momento histórico en el pasado que lastimosamente está regresando ahora y por eso también regresa, ya no como metáfora, la esclavitud. Ahí está. Sobre la derrota de las fuerzas progresistas en Libia, se instaló un mercado de esclavos que opera a través del Internet todos los martes por la tarde. Así de triste es la cosa. Pero fíjate lo que está ocurriendo en el Ecuador, ¿no? Yo quisiera mencionar varias fechas así rapidísimas de movilizaciones fuertes, de dolorosas pérdidas de sangre que el movimiento obrero puso para conquistar derechos, ¿no? 1922 se organiza esta huelga. Desde el 15 de noviembre de 1922 se desata una acción de movilización y de huelga demandando cambio del modelo económico, nueva tecnología, los temas de la moneda, ¿no es cierto?, del cambio en ese momento dólar sucre. Y obviamente esta movilización, esta huelga desata una represión brutal.
que la conocemos como la masacre del 15 de noviembre de 1922. Y se Después de esa conoce, por si masacre, acaso, para nuestra audiencia, revisen por favor el universo, el comercio, ¿no es cierto? La misma posición de ahora. El universo, ni una bala de más se disparó. Después de dicen que fueron más de 1.000 muertos que flotaron en el río Guayas, ¿no es cierto? Y ahí la famosa novela de Joaquín Gallegos Lara, Las cruces sobre el agua. La prensa de ese entonces, igual que la prensa de ahora, como siempre, ¿no es cierto?, justificando e impulsando la represión a la gente. si revisamos lo que ocurría en la prensa y lo que ocurría en los comunicados de gente influyente en ese momento, incluso de la iglesia, se justificaba porque decían los obreros arriados por un grupo de dirigentes se movilizaron y claro, tuvieron que defender los militares al pueblo ecuatoriano. Fíjense, militares nuevamente, militares asesinando al pueblo en ese entonces y ahora militares también asesinando a gente pobre, asesinando al pueblo en las movilizaciones que están ocurriendo en la actualidad. Entonces, esta masacre del 15 de noviembre, esta huelga promovida por los trabajadores, termina desatando una serie también crítica y de pensamiento crítico de varios sectores de la población. En 1926, en mayo de 1926, nace el Partido Socialista. ¿Sí? Luego que se divide en Partido Socialista y Partido Comunista, pero digamos, este partido da como un horizonte de lucha a las luchas, ¿no? Y de incidencia en el Estado. 1938 se genera el Código de Trabajo, un código que está calificado como uno de los mejores y de avanzada y progresista, ¿no? Para ese entonces. Entonces, el Código de Trabajo respondía a las necesidades laborales y sobre todo a la protección de las y de los trabajadores, que es el sector más débil esta relación obrero-patronal, ¿no es cierto? Déjame, Solo solamente señalo, déjame, me quedé pensando con el tema de los militares, que al mismo tiempo hubieron militares progresistas, ¿no? Tanto en la fundación del Partido Socialista que están cumpliendo este año los 100 años, que es la fundación de la izquierda en realidad, y la izquierda orientada abiertamente a favor de los intereses de los trabajadores, ahí hubo una presencia militar. En la expedición del Código de Trabajo también se dio bajo el interinazgo del general Enríquez Gallo. Entonces yo creo que es muy importante. Y bueno, tuvo un intermedio en 1931 con el interinazgo también de Luis Larrea Alba, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante darnos cuenta, ¿sí? De que en todas partes se cuecen habas. Siempre van a haber militares patrióticos, ¿no es cierto?, que van a ponerse a favor de los sectores populares, pero lastimosamente la institucionalidad de manera mayoritaria, digamos, termina apoyando las posiciones oligárquicas y proimperiales, reprimiendo a los trabajadores. Yo creo que es muy importante este recuento histórico que estás haciendo para poder rescatar estos puntos me parece que son centrales y que voy a hacerte una preguntita después de un rato sobre esto. lo mismo que pasa con los militares pasa con la iglesia. Sí, Sí, hemos tenido curas realmente revolucionarios, ¿no? Que se han puesto del lado de los trabajadores, del lado de los recursos naturales de la Pachamamita, ¿no es cierto? Monseñor Leonidas Proaño, claro. Monseñor Luna, y ahora Arellano que está en Esmeraldas, ¿no? Que realmente es como una luz en medio de la oscuridad en esa zona que está asediada por todos los peligros, ¿no? Pero digamos, estas conquistas laborales que van sucediéndose a lo largo de las décadas en luchas y en pugnas políticas en los años 70. Fíjate que a finales de los 60 sí, se descubre el petróleo y nuevamente los militares se toman a través de dictaduras la gestión del Estado, ¿no? Para controlar precisamente esta administración del petróleo y se constituye en 1973 el Frente Unitario de Trabajadores, constituido en ese momento por las centrales sindicales que estaban vigentes, las principales, ¿no? Te hablo de la CEDOC, de la CTE y de la CEPS. Inicia un proceso de lucha no solamente para plantear los derechos laborales como el centro de la acción, el Frente Unitario de Trabajadores reflexiona, nosotros estábamos revisando algunas cosas del archivo y ahí se reflexiona y se dice, si es que no hay democracia,
no va a haber trabajo decente y no va a haber posibilidades de conquistar derechos. Y se inicia todo un proceso de huelgas, de movilizaciones, en donde está también el tema de Astra, ¿no es cierto? Recordemos que la huelga de Astra fue precisamente por un tema de reclamación laboral. Los trabajadores tenían indexado su salario al incremento del azúcar. El general, ya no me acuerdo en este momento el nombre, pero este triunvirato toma la decisión de quitar esa indexación. Les quitan la indexación, por lo tanto, los salarios quedaban congelados. Los salarios de los trabajadores azucareros quedan congelados y los compañeros frente a eso tenían pliegos de peticiones de por medio, declaran la huelga, van a la huelga y se produce la masacre de Astra. Masacre que todavía sigue en la impunidad, porque los responsables de esa masacre todavía no han sido ni juzgados siquiera, ¿no? Entonces, eso es una cuestión que está pendiente en la historia del movimiento sindical. Pero finalmente, fíjate que la CEOLS, previo al proceso de democracia, participa en la formulación de la Constitución en el 78. La Constitución que finalmente es votada y que gana frente a la Constitución de la derecha, ¿no? Había una propuesta de una Constitución construida desde los cristianos, desde este Partido Social Cristiano de derecha, desde estos partidos de derecha, y una constitución propuesta desde las organizaciones políticas en donde participó también el Frente Unitario de Trabajadores y allí participó directamente la CEOLS en la construcción del capítulo del trabajo, salud, educación, seguridad social. Fíjate que son los pilares que sostienen, digamos, los temas de justicia social, ¿no? Entonces, participa en la elaboración de esta constitución. Esta constitución es puesta a referéndum, gana las elecciones y se inicia el proceso democrático. Entonces, parte de esta lucha del Frente Unitario de Trabajadores, de las centrales sindicales, es reconocida en 1980, cuando se declara este tema, ¿no? Que luego es incorporado en el Código de Trabajo, de 8 horas de trabajo, 8 horas diarias de trabajo, máximo 8 horas diarias de trabajo y 40 a la semana. Yo me acuerdo que mi padre era muy niña todavía ahí, ¿no? Y sabíamos irle a dejar el almuerzo, como ya estábamos sin clases el día sábado, entonces el día sábado le íbamos a dejar el almuerzo y ya mi papá salía del trabajo y nos íbamos al parque a jugar, etcétera. Y después ya no, porque ya no tenía esas 4 horas del sábado, Por ya si acaso, podía. para nuestra audiencia, eso no quiere decir que no podía de manera flexible acordarse que hayan horas extras, pero pagando un sobreprecio justamente por el hecho de que había un esfuerzo adicional de los trabajadores. Se incorpora además este tema del pago de horas extras y de horas suplementarias. Las horas suplementarias al 25, 50 y las horas extras al 100%, porque sí había que trabajar sábado o domingo en función de las necesidades de producción de la empresa, pero el pago era eso, 100%. Entonces, fíjate que ahora lo que están haciendo es eso. Este ha sido un tema de abordar parte de la agenda de flexibilización laboral desde ese momento. Entonces, los empresarios sintieron que les estaban arrebatando precisamente esta posibilidad de poner a trabajar a las y los trabajadores en cualquier condición y que les tengan a disposición permanentemente. Y claro, la legislación laboral siempre la catalogaron como una legislación dura que impedía la inversión, que impedía la productividad y que impedía la generación de más empleo. Eso es falso. Lo hemos demostrado desde la flexibilización laboral ocurrida con Borja. Recordemos que en el 92 ocurre esta reforma laboral inicial de la ley 133, donde incrementan el número de trabajadores para constituir sindicatos, se abre el espacio para la tercerización, para las maquiladoras, y la oferta era esta: vamos a generar mayor empleo. ¿Qué ha pasado de acá? De ahí hasta acá. No se ha generado un solo puesto de trabajo que mejore condiciones laborales.
Cada vez que ha habido flexibilización laboral, retroceso en los derechos, lo que ha ocurrido es que el trabajo se ha precarizado aún más, ¿no? Pongo una cuñita dando un par de pasos atrás, porque estaba muy bien el recuento que estás haciendo, pero hay un detalle que me parece que es muy importante, ¿no? El discurso de siempre ha sido, ah, no, si es que se bajan los salarios va a haber mayor empleo. Si se aumentan los salarios va a haber desempleo y va a colapsar la economía y van a quebrar las empresas. Conjuntamente con la reducción de la jornada a 40 horas laborales, se duplicó el salario mínimo vital. Los periódicos, los gurús de la economía salían en la radio, en la prensa, en la televisión, desgarrándose las vestiduras, llorando de que iba a haber un desastre en el país. Y fue un año, primero, que no aumentó la inflación, segundo, que aumentó el empleo, tercero, además, no solamente que aumentó el empleo, sino que se fortalecieron las organizaciones sindicales, y tercero, que aumentó el Producto Interno Bruto de una manera importantísima, incluyendo el aumento de las ganancias. La mayor proporción del ingreso de los trabajadores dentro del Producto Interno Bruto en toda la historia registrada por las cuentas nacionales del Banco Central se dio justamente en el año 1980, que se llegó a tener un tercio de todo el Producto Interno Bruto destinado a los trabajadores, lo cual significaba que los otros dos tercios estaban en las distintas modalidades del capital, pero también de la economía informal. Entonces, yo creo que es muy importante ubicar que, al contrario, cuando empiezan las políticas neoliberales, lo que se ha hecho es un ataque sistemático al salario real de los trabajadores, a las condiciones de vida de los trabajadores, y eso se suponía, de acuerdo al modelo neoliberal, que iba a aumentar el empleo, y lo que hemos tenido es una reducción del empleo, pero por todos lados. Sí, y fíjate, ¿no? Una de las cosas que me estoy acordando en este momento, ¿no? Estaba bastante niña, pero veía primero cómo nuestras condiciones de vida mejoraron. Eh, Fíjate que allí mi papá se endeudó en una casa. O sea, tuvo la posibilidad de comprar casa, casa en la que viven ahora y que ahora la mayoría de trabajadores que están en esas edades, ¿no? Entre 30 y 40 años, no tienen posibilidad siquiera de pensarse. Un obrero de una empresa textil que gana $480, no tiene la posibilidad de pensar en endeudarse en una casa. Y allí los obreros en ese momento tenían la posibilidad de crecer, de asegurar un bien para su familia, ¿no es cierto? Entonces, fíjate nomás, hay, digamos, esta lucha del movimiento sindical, del movimiento Y de fíjate cómo trabajadores. es absolutamente relevante con lo que estamos discutiendo ahora, porque el préstamo debió haber sido del IES, ¿no es cierto? Y ahora lo que quieren también es privatizar el IES, están entregando el hueso de la cartera del BIES, el grueso de las carteras de los bancos están entregando al BIES, y la parte jugosa de la cartera del BIES están entregando a los banqueros para quebrar el IES. Entonces, es el mismo programa que a través de las décadas, ¿no es cierto? El programa antipueblo, antitrabajadores, el que ahora se está de manera brutal, se está imponiendo, pero sin tomar en cuenta las más elementales condiciones de la democracia. Sí, es efectivamente lo que tú planteas. Nosotros no nos creemos el cuento de que la reducción de salarios, porque lo que están haciendo con esos acuerdos que tienen con la CUT, con estas centrales sindicales que apoyan al gobierno, son acuerdos que benefician a las y los trabajadores. El congelamiento de los salarios, porque hay congelamiento de salarios, el salario real está no solamente congelándose, sino reduciéndose. ¿Sí? No va a posibilitar no solamente el desarrollo de las y de los trabajadores y sus familias, sino que además comprime la economía, porque el dinero se queda en muy pocas manos y esas manos que está generalmente en exportadores, en agroexportadores, en mineros, sale del país. No es que reinvierten acá en el país, no, sale del país a cuentas fiscales, a paraísos fiscales, ¿no es cierto? Entonces tenemos que darnos cuenta que el salario decente, un salario que equipare a la canasta básica familiar, no solamente está beneficiando al trabajador y sus familias. El trabajo decente con salario decente beneficia finalmente al país, provoca desarrollo y como lo vimos en los años 80,
puede posibilitar incluso generación de mayor empleo, porque hay capacidad de consumo, porque la gente se endeuda en la casa, se endeuda en la refrigeradora, se endeuda en los enseres que necesita para la vida, pero ni eso nos quieren permitir en este momento, ¿no? En este momento está siendo desmantelado el Estado, un Estado que en algún momento logró fortalecerse con empresas públicas, con servicios públicos y que ahora está siendo desmantelado. El IES no es público. El IES es un organismo particular, es una institución, digamos, que tiene la participación del Estado, el aporte de las y de los trabajadores y de los empleadores. Y ahora ese IES lo quieren desmantelar, ¿no? Y entregar los servicios de salud a los grupos económicos, el servicio de pensiones, el seguro de pensiones a otros grupos económicos. Ahora, Eso déjame, realmente es. déjame subrayo un temita que lo has dicho dos o tres veces, pero valdría la pena ponerlo en conjunto. Los economistas somos así y la cabra tira al monte, entonces jalar un poquito lo que acabas de decir. En el caso de tus padres, ¿no? El momento en que un trabajador puede endeudarse para comprar una casita está dinamizando el mercado de la construcción. Por lo tanto, está generando más empleo. Por lo tanto, estos trabajadores del lado que han sido contratados para construir la casa, ¿no es cierto? También van a poder tener más ingresos para dar de comer a su familia. Y por otro lado, también van a haber empresarios que van a beneficiarse de todos los multiplicadores que se generan con eso. Y entonces, vos mencionaste, vamos a comparar esta situación con algo que me parece que fue clave en la primera intervención que acabas de tener al inicio de esta conversación, cuando hablas de la pertenencia de Novoa a un sector recalcitrante de la oligarquía agroexportadora. ¿Por qué? Porque es precisamente un sector de los empresarios a los que no les interesa el crecimiento del mercado interno, porque todo ganan afuera y toda su plata la sacan afuera. Entonces, esa es una lógica muy importante a tomar, a tener presente el momento en que uno puede plantearse alianzas, alianzas que van más allá de lo electoral, alianzas que tienen que ver con la construcción de un bloque histórico que permita avanzar de manera viable en otras alternativas de política económica, en otra institucionalidad que pueda sostenerse. Yo creo que es muy importante porque mencionaste el Código de Trabajo. Justo cuando se cumplían los 80 años, acuérdate que hicimos algunos eventos desde el Instituto de Investigaciones Económicas de la Católica, ¿no? Hicimos toda una serie y lo hacíamos inclusive mensual para recomponer el diálogo, el debate en torno a esas situaciones y yéndose en contra de la Constitución, yéndose en contra de las leyes orgánicas, yéndose en contra del Código de Trabajo, yéndose en contra de varios convenios ante la Organización Internacional del Trabajo que forman parte del bloque constitucional conforme el artículo 425. Y el ministro de Trabajo de ese entonces, que era un bananero, el señor Ledesma, emitía acuerdos ministeriales que justamente aducían a que el hecho de que los bananeros estaban en crisis. Y entonces se violaban una cantidad de garantías, una cantidad de avances que tenían los trabajadores y se volvía a la precarización laboral. A partir de la cuestión de los bananeros pasaron a la cuestión de los palmicultores, también dijeron el tema del turismo y con eso a todo el comercio, a todo el sector servicios. Entonces, yo creo que es muy importante darnos cuenta de que esta es una ofensiva de largo plazo y ahora se quiere consolidar como ley y avanzar y penetrar todavía ulteriormente en esos derechos adquiridos a partir de esta ofensiva que se inició en enero del 2018. Solamente para para ubicar la importancia de lo que acabas de decir, ¿no? Y ubicar claramente que hay distintos sectores del empresariado y que la lucha de los trabajadores tiene que buscar justamente puntos de apoyo en la medida en que estructuralmente está en una situación más frágil, ¿no? Por la desindustrialización, por la ofensiva que ha habido en contra de los sindicatos. Yo creo que es necesario identificar a quienes les interesa la reforma laboral. Ahí está el meollo del asunto. Una reforma laboral de estas características que además está impulsando una reforma política de las características que estamos teniendo en el Ecuador. Y también la política internacional del Ecuador. Fíjate, tenemos un acuerdo de libre comercio firmado con Estados Unidos. Nosotros no tenemos el texto. Nos adelantaron el texto que se refiere a las relaciones laborales. Buscando, porque no tenemos el texto en su integralidad, observamos quiénes son los beneficiarios de este tratado de libre comercio. Sector agroexportador, sector minero,
¿sí? Allí están los beneficiarios de este Tratado de Libre Comercio. ¿Y qué nos va a enviar Estados Unidos? Porque esto es recíproco. Tratado de comercio recíproco con Estados Unidos, entre Ecuador y Estados Unidos. ¿Qué nos va a enviar, estimado Pedro? Maquinaria, tecnología. O sea, nosotros enviamos banano, peces, camarón, frutas, cacao, y ellos nos envían tecnología. Entonces, qué tipo de modelo estamos construyendo Bueno, y primero bueno, fuera que en envíen Ecuador? tecnología, en los Únicamente. hechos eso no ha pasado. En los hechos, mira, la tecnología ahorita es muchísimo más eficaz y muchísimo más barata desde China. Lo que realmente le interesa a los Estados Unidos es mandar sus excedentes agrícolas, por ejemplo, soya, maíz, con lo cual van a quebrar esos sectores, la leche que tienen sobreproducción permanente, con lo que van a quebrar a todo el sector ganadero. Ahí una cantidad de gamonales y de oligarcas que por razones que van a ser los tontos útiles de su propia extinción, ¿no? Carne de pollo, en la que tienen sobreproducción, carne de res, en la que también tienen sobreproducción. En Estados Unidos es dificilísimo, una de las grandes reivindicaciones en el tema de la carne, porque tienen stocks de carne de añísimos. Entonces es que se ponga la fecha de cuándo se faenó a la res, porque uno no sabe qué momia se está comiendo. Eso nos van a mandar acá, quebrando a todo el sector ganadero, a todo el sector agroindustrial, lo poco que hay, ¿no es cierto?, de valor agregado aquí en el Ecuador. Y fíjate, ¿no? El modelo económico del Ecuador, la matriz productiva del Ecuador, que en algún momento se pensó en que se podía industrializar o que se podía convertir en una proveedora de energía al resto de países, no, esto está totalmente anulado. Y ahora lo que se plantea es eso, ¿no? Que la matriz productiva esté centrada, esté fundamentada en lo primario, agroexportador, extractivista y minero, ¿sí? Esto no solamente va a tener afectaciones al tipo de trabajador. ¿Qué tipo de trabajador necesita esta empresa? No necesita un trabajador tecnificado, estimado Pedro. No necesita científicos, no se va a necesitar trabajadores, digamos, que saquen títulos universitarios, sino que trabajadores de mano de obra barata, ¿sí? Que además la expansión de la frontera agroindustrial termina afectando medio ambiente y territorios de pueblos y nacionalidades. ¿Sí? El agua que está en peligro, ¿no es cierto?, de algunas zonas que son zonas calificadas como zonas mineras, pero que son acuíferos, que son fuentes de agua, que son nacimiento de agua en los páramos ecuatorianos. Esos van a terminar siendo afectados, ¿no? Y obviamente los beneficiarios son un grupo pequeño de empresarios que está vinculado a estas exportaciones de banano, flores, cacao, Incluyendo la etcétera. propia familia Necesitan mano Novoa, de obra pues. barata. Ahí está, es clarísimo, ¿no? Si es que se Ahora, mira, verifica. déjame que yo insista un poquito sobre este tema que vos empezaste a articular con el tema de la tecnología, ¿no? Y que lo acabas de mencionar también de pasito ahorita. Porque independientemente de la política interna, ¿no es cierto? El país está inmerso en una dinámica mundial con una revolución científico y tecnológica que no para, ¿no? Con muchas innovaciones disruptivas y con unas tensiones geopolíticas fruto de esa propia innovación que nos pone como carne de cañón de esta disputa. Entonces, cuando se habla de estos alineamientos internacionales, de la política internacional, no estamos hablando de una cuestión ajena a lo que va a suceder con nuestra vida profesional, nuestra carrera, nuestro empleo, la posibilidad de que nuestros hijos puedan tener alguna posibilidad de prosperar económicamente o de sobrevivir inclusive económicamente, ¿no? Una de las cosas que se vienen en lo inmediato es el tema de la difusión o de la introducción en el aparato productivo de la inteligencia artificial. En los próximos 5 años eso va a ser un elemento que va a sacudir los mercados laborales, tanto directamente como indirectamente. En el caso de países como el Ecuador, ¿no es cierto? El efecto más bien es indirecto y tiene un impacto demoledor sobre precisamente esos sectores del trabajo calificado. Es decir, aquellos sectores que hoy por hoy ven hasta por encima del hombro a los compañeros trabajadores manuales o con menores salarios, ¿no es cierto? Pronto van a sentir cómo les llega el agua al cuello porque va a haber un proceso de reemplazo
de sus plazas de trabajo con distintas formas de inteligencia artificial. Entonces, el punto fundamental de esto es que en este alineamiento ciego con dictamen, digamos, la dictadura angloamericana, nosotros quedamos enganchados a una innovación que está muy lejos de la vanguardia. Es decir, los chinos tienen ahorita una cantidad de posibilidades muchísimo más eficaces y muchísimo más baratas, lo cual hacen doblemente insostenible la posibilidad de poder participar con trabajos, digamos, sostenibles, con niveles de capacitación, de calificación relativamente altos en países como el Ecuador. Yo creo que es fundamental entender que la reforma laboral que se está haciendo necesariamente puede explicarse porque ellos ya están descontando el impacto en la destrucción de empleos de eso que se nos viene encima. Y lo que nos quieren condenar, ¿no es cierto?, es a convertirnos en una fuente primario extractivista con una situación absolutamente desastrosa en lo que tiene que ver con los derechos laborales, pero también en lo que tiene que ver con la salud de los trabajadores. Las condiciones de la minería, las condiciones del trabajo en la agroexportación van a estar directamente vinculadas a estos paquetes tecnológicos absolutamente irresponsables en lo que tiene que ver con el medio ambiente y con la salud de los trabajadores. Cuéntanos un poquito también cómo está avanzando, como has dicho, cómo ha venido retrocediendo, cómo está avanzando esta ofensiva empresarial en contra de los derechos también en el campo de la salud. Ahí también hicimos desde el Instituto de Investigaciones Económicas una serie de eventos muy importantes con participación directa de los secretarios de salud de varios sindicatos para ir levantando información de campo de cómo se venía deteriorando las condiciones de salud de la gente. Cuéntanos un poquito de este punto en particular. Verás, yo creo que la falta de institucionalidad, ¿no? Efectivamente ha habido cambios, cambios importantes. Tenemos ahora un nuevo decreto ejecutivo, me parece que es 225, no tengo el número. Este decreto ejecutivo es un reglamento sobre seguridad y salud en el trabajo. Y allí, por ejemplo, les quitan todo el rol a estos órganos bipartitos, ¿no? Los comités de seguridad y salud en el trabajo, que eran órganos bipartitos en donde estaban trabajadores y empleadores aportando sobre cómo mejorar las condiciones de trabajo, les quitan toda funcionalidad y entregan exclusivamente a profesionales. Claro, evidentemente eso da cuenta de que hay un ataque a la organización sindical, a la organización de los trabajadores, desde allí, desde este campo de seguridad y salud en el trabajo. Comentarte también que en la OIT se acaba de aprobar un convenio sobre riesgos laborales biológicos. Riesgos biológicos, ¿no? Este es el nuevo convenio que se aprobó el año pasado y que es muy importante. Ahora, pensar que el Ecuador va a firmar nuevos convenios, los convenios que se produzcan en la OIT hoy no es posible, ¿no? Las condiciones son absolutamente, digamos, contrarias al movimiento sindical y contrarias a todo lo que tenga que ver con normas en el trabajo y obviamente este gobierno va a impulsar todo lo que implique flexibilización y precarización laboral. Pero no solamente está ocurriendo estos temas alrededor de seguridad y salud en el trabajo, sino que, por ejemplo, el tipo de contratos precarios no posibilita la protección de los trabajadores. Si un trabajador o le ocurre, un trabajador que está a prueba, 2 años a prueba, ¿no? Los ponen a los trabajadores ahora 2 años a prueba a través de esta modalidad de contrato emergente que está contenido en esta ley de apoyo humanitario, ¿sí? Si es que un trabajador a prueba tiene un accidente laboral, lo despiden. Sí, no asumen la responsabilidad de las empresas. Hemos tenido casos de empresas con sindicatos que han intentado hacer eso. Obviamente el sindicato, el comité de empresa responde, pero en el resto de empresas donde no hay organización de trabajadores, obviamente los tienen a voluntad. No hay ahorita inspección de riesgos laborales en el IES. Claro. Eliminaron la inspección de riesgos laborales y trasladaron al Ministerio de Trabajo esa inspección laboral. Pero el Ministerio de Trabajo tampoco tiene inspectores. No hay inspección laboral en riesgos laborales ahora, estimado Pedro. Entonces, hay ahí una debilidad institucional
una política que es en contra de los trabajadores y obviamente de protección a las empresas, ¿no? Lamentablemente esas son las condiciones, no solamente hay un deterioro y una reforma laboral regresiva que tiene un impacto directo en la libertad sindical, en las condiciones y derechos laborales, sino que también en la seguridad y salud en el trabajo. Ahora, esto de la seguridad y la salud en el trabajo tiene que distinguirse entre los temas prevenibles, ¿no? En los que ya hay un tema de inhumanidad, ¿no? Porque hay una situación, digamos, en las que ya no se puede, así son las condiciones del trabajo, una cuestión así, pero aquí estamos hablando de una cantidad de fuentes de dolor, de tragedias familiares que perfectamente podrían ser prevenibles, ¿no es cierto? Si es que las empresas cumpliesen con la normativa, si es que hubiesen estas inspecciones, si no es por el IES, que sea por el Ministerio de Trabajo, pero con esta abstención por parte del Estado, lo que se deja la cosa es en términos de una correlación de fuerzas con trabajadores que están desesperados por mantener el puesto del trabajo. Entonces, los empresarios, la patronal actúa con una actitud totalmente abusiva y esto finalmente termina en una tragedia para uno u otro trabajador, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante ubicarnos del hecho de que aquí podría hacerse una gran minga nacional en términos de mejorar las condiciones tanto de la gran empresa como de la pequeña, mediana empresa, para mejorar, para evitar que estos sean fuentes de tragedia, ¿no? Entonces, este punto a veces ni siquiera se lo topa cuando se discuten las grandes plataformas sindicales. Fíjate, cuando se firma este acuerdo ministerial 046, donde el ministro plantea ¿Esto fue que de es cuándo posible fue, trabajar, no es posible, que se Marcela? generaliza. Esto Marcela, ¿cuándo fue fue? hace unas 3 semanas, hace unas 3 semanas antes de que se firme este acuerdo ministerial de 10 horas, sí, firma un acuerdo ministerial sobre 12 horas de trabajo. Estaba firmado el acuerdo ministerial y luego planteó el ministro que se filtró un acuerdo que era borrador. Estaba firmado, ¿no? Nosotros teníamos el documento firmado por el ministro, pero una de las cosas que plantea la OIT y que le dice al Ecuador es que las jornadas laborales de 12 horas son extenuantes y que por lo tanto tienen impacto en la salud de las y de los trabajadores. Un trabajo repetitivo durante 12 horas sí puede ocasionar accidentes, sí puede ocasionar, obviamente, no solamente el deterioro paulatino de la salud de los trabajadores, sino accidentes, accidentes que ponen en riesgo la vida y la salud de las y de los trabajadores. Obviamente el acuerdo ministerial fue modificado, pero fue modificado muy parcialmente. Lo sustancial está presente, ¿no? Yo creo que ahí vamos a las reformas laborales que han emitido estos últimos gobiernos, desde el EDESMA, por ejemplo, hasta el ¿Podrías, actual por gobierno, favor, hasta el actual resumirnos ministro. estas reformas laborales para nuestra audiencia, sobre todo para que lo tengamos sistemáticamente, cuáles son las más importantes y las más dañinas, cuáles son los efectos que tienen sobre los trabajadores? Desde el ministro del Ledesma se provocó o se generó acuerdos ministeriales de flexibilización de la jornada de trabajo. Uno, dos tipos de contratos. Hay varios tipos de contratos, 47 tipos de contratos en el Ecuador, de contratos de trabajo que están inscritos en el Ministerio de Trabajo, que incorporan, por ejemplo, el tema de productividad, el trabajo juvenil, el trabajo agroindustrial, el trabajo agrario. Son contratos de carácter flexible que le posibilitan al empleador mover a los trabajadores en función de sus necesidades, en función de la voluntad de la empresa. Esto es flexibilización laboral. Este tipo de contratos no ha generado mayor empleabilidad, pero esa fue la condición, ¿no es cierto? Eso por si acaso se Va a haber pueden ver más en las empleo. propias afiliaciones al IES, ¿no? Cómo se han ido tachando más bien afiliados. Así es, lo que ha habido es reducción de la cantidad de trabajadores que están en relación de dependencia o por lo menos precarización. Sí, luego vino la ley de apoyo humanitario. La ley de apoyo humanitario tuvo varios artículos de flexibilización de la jornada de trabajo del contrato, este contrato a prueba que pasa de los 3 meses, ¿no? Primer contrato a prueba 3 meses con una prolongación hasta 9 meses. Y ahora pasó a 2 años. Un Claro. trabajador ahora está puesto a prueba 2 años. Luego lo despiden.
¿sí? Sin pagarle lo que corresponde, ¿no es cierto? Eso es inestabilidad laboral. El, este señor, el banquero Lazo, planteó un proyecto de código de trabajo absolutamente flexible, que planteaba que los trabajadores debíamos indemnizarle a la empresa por haber tenido trabajo. O sea, a esa cosa descabellada llegó a plantear Lazo. Finalmente retiró el proyecto y su salida implicó que no se aborde el proyecto. Nosotros hemos conseguido, la CEOLS ha conseguido algunas cuestiones interesantes, estimado Pedro, incidir en algunas cuestiones interesantes en la reforma, en esta reforma provocada en la Asamblea Nacional. Primero, logramos que se incorpore varios elementos del convenio sobre eliminación de la violencia en el mundo del trabajo. Este convenio habla sobre las responsabilidades del empresario, del dueño de la empresa, frente a las violaciones que tengan o trabajadores o pasantes, ¿no es cierto? Se habla de reposición integral de los derechos de estas personas y creo que eso es importante, ¿no es cierto? Se habla de mundo del trabajo, entonces digamos, ha habido flexibilización, pero ha habido cositas en las que hemos podido incidir. Esta es una cosa concreta, absolutamente puntual. También logramos en la presidencia de RC, ¿no? De Viviana Veloz, cuando estuvo en la presidencia de la Asamblea, logramos incorporar una ley para dignificar el trabajo remunerado del hogar. Logramos 4 artículos. Esos 4 artículos son centrales para nosotros, ¿no? Obviamente, ADN y sus asambleístas se pusieron de cabeza para que no haya inspección laboral, para no fortalecer la inspección laboral, por ejemplo. Logramos sacar ahí, intentaron meter el trabajo doméstico para niñas de 15 años, como un trabajo posible de hacerlo cuando está prohibido, porque el trabajo doméstico es un trabajo peligroso, pues está precisamente en condiciones de soledad. Digamos, esas son las condiciones, las reformas laborales tangibles. ¿Qué intentaron hacer esta Asamblea Nacional? En esta Asamblea se pretende limitar la libertad sindical. Hay una norma que se está discutiendo, que está en segundo debate y que es absolutamente peligrosa y contra convenios internacionales, de restricción a la libertad sindical. Intentan que este acuerdo ministerial, porque además la reforma laboral, además de leyes, ha ido vía acuerdos ministeriales, se emitió un acuerdo ministerial el año pasado, el 082. Y este acuerdo ministerial metía las manos del Ministerio de Trabajo en la gestión de las organizaciones sindicales. Sometía los derechos colectivos, el ejercicio de los derechos colectivos a este trámite simple que es el registro de una organización sindical. O sea, si es que no estaba registrada la organización sindical, el sindicato no podía continuar, por ejemplo, con la negociación colectiva. Pero además, si es que el Ministerio de Trabajo consideraba que esa directiva no era legítima, podía quitarle bajo cualquier pretexto, porque no se decía cuál era el pretexto para quitarle el registro sindical a una directiva, se quedaba sin posibilidades de seguir negociando contratos colectivos o de presentar pliegos de peticiones, ¿no? Entonces ha habido una reforma también antisindical muy agresiva, ¿no? Y este acuerdo ministerial sobre flexibilización de la jornada de trabajo que es realmente perverso. Obviamente no quiero mencionar todos los acuerdos ministeriales para limitar la contratación colectiva, particularmente del sector público, ¿no? El sector público ahorita está comprimido, no puede negociar salarios, no puede negociar condiciones de trabajo dignos porque tenemos además un acuerdo del Ministerio de Finanzas. ¿Sí? El Ministerio de Finanzas emite un acuerdo regulatorio de cómo se deben presentar, cuáles son los procedimientos que deben hacer los alcaldes, los trabajadores. O sea, es una cosa inconcebible, ¿no? A través del Ministerio de Finanzas se está legislando la contratación colectiva que debería estar solamente en discusión en el Ministerio de Trabajo. Pero fíjate lo que está ocurriendo, es eliminación de los derechos de las y de los Para trabajadores en nuestra general, audiencia, además, esto de particularmente el aquí sector está público. directamente vinculado a lo que conversamos con Juan Pablo Jaramillo sobre este cambio en la ley del COTAD, ¿no? Entonces, están estrangulando a los gobiernos seccionales y probablemente se estima
que pueden estar saliendo 30.000 empleados públicos de los gobiernos seccionales por efecto de estas disposiciones, que además operan con la ley de pinzas, digamos, ¿no? Por el un lado y por el otro, de manera que no dejan alternativa para que ni siquiera los alcaldes o los prefectos puedan defenderse, ¿no? Sí, efectivamente estamos ante una reforma política regresiva, autoritaria, vertical y que incorpora una reforma laboral que es totalmente contra derechos, ¿no? Este es el momento que estamos viviendo lamentablemente en el Ecuador. Este acuerdo ministerial de flexibilización de la jornada de trabajo tiene mucho contenido de la flexibilización laboral de Argentina, el banco de horas, por ejemplo, el trabajador queda a disposición Explícanos completamente. cómo opera el banco de horas. Sí, lo que ocurre es que te plantea que hay posibilidades de que el empleador pueda pedir al trabajador que trabaje un grupo de horas a la semana, otro o menores horas a la semana y que se vaya acumulando horas de trabajo. ¿Sí? Un trabajador puede trabajar de lunes a viernes, ¿no es cierto? 8 horas hasta el momento. ¿Sí? Si es que hay acuerdo con porque eso dice el Código de Trabajo, si es que hay acuerdo con el empleador, pero además excepcionalmente pueden desregularse esas 8 horas de trabajo. Por ejemplo, por este tema de la energía eléctrica. Había posibilidades y nos movíamos. Como había energía eléctrica solamente 2 o 3 horas, ¿sí? Responsabilidad de este gobierno, ¿sí? Pero a nosotros nos tocó poner el cuerpo, ¿sí? Y ponernos a trabajar durante las 3 horas, había esa posibilidad. Pero ahora plantea que el empleador y el trabajador entre las partes pueden acordar trabajar el número de horas que sea necesario y el trabajador podrá estar en disposición permanente del empleador. Ahora ponen este tema de acuerdo entre las partes. No hay acuerdo entre las partes, Pedro. ¿Sí? Una persona que necesita el trabajo va a decir, no importa, yo voy a trabajar porque Ya. necesito el Este trabajo, es un punto, firmo cualquier cosa. pongo un comercial acá. Son las conversaciones que hemos tenido una y otra vez con el doctor Juan Falconi Puig sobre el tema de la igualdad ante la ley, pero de manera más específica con Juan Pazimiño sobre el carácter específico del derecho laboral, porque precisamente aquí no es posible que haya igualdad ante la ley, porque los unos tienen el sartén por el mango y los otros, en cambio, tienen el riesgo de morirse de hambre nomás, pues si pierden el trabajo. Sí, fíjate que el derecho en el mundo del trabajo contempla esto. En el mundo del trabajo no hay igualdad. Los trabajadores están sometidos al poder de la empresa, porque precisamente es quien le da el trabajo, ¿no es cierto? Entonces tienen un poder real sobre las y los trabajadores. No Es es un importante contrato ubicar que es civil el propio común. derecho liberal, el propio derecho burgués, si se quiere, el que reconoce que hay aquí una excepción. ¿Sí? Es la OIT en su nacimiento que dice los trabajadores son la parte más desventajada de la relación laboral, son a los que hay que proteger. Por eso nacen los derechos en el mundo del trabajo, ¿no? Y para eso nace precisamente este tema de la libertad sindical, porque es un derecho compensatorio. Les permitimos a los trabajadores que se organicen para lograr un nivel de poder que equipare al empleador. La libertad sindical realmente es un poder de democracia, ¿no? De democratizar la relación Yo creo laboral, que es ¿no? además importante mencionar que aquí confluyeron, con excepción obviamente, por ejemplo, de posiciones extremistas como las de Milei, ¿no? Milei y de algunos austríacos, confluyen posiciones, una tradición liberal, ¿no? Que se da cuenta que inclusive desde una perspectiva liberal no es posible igualar a los unos con los otros. Obviamente la izquierda marxista, tanto de la primera, la segunda y la tercera internacionales, pero también la Iglesia Católica, desde Rerum Novarum, a pesar de ser anticomunista, a pesar de ser antimodernista, a pesar de ser antiliberal, no neoliberal, todavía no se hablaba de eso. La Iglesia, inclusive ultramontana, ¿no es cierto?, reconocía que habían una situación que desfavorecía la condición de los trabajadores y que era indispensable el ubicar una doctrina social de la Iglesia. Desde ahí, ¿no es cierto?, hasta la encíclica, no hablemos del Papa Francisco, no hablemos del actual León XIV, hablemos del Papa Boitila, ¿no es cierto?, que en el Laborem Exercens vuelve a insistir en la especificidad del derecho del trabajo y la necesidad de blindar las conquistas sociales. Sí, y efectivamente eso es lo que recoge
precisamente la normativa internacional de la OIT. Y lo que plantea es esta posibilidad de lograr equiparar el poder del empleador es con la organización sindical, es a través de la negociación colectiva. Esto permite algún nivel de democracia en la relación obrero-patronal, porque si no, estamos expuestos al abuso, a la superexplotación laboral y a la esclavitud, que es lo que ha ocurrido precisamente en el Ecuador. Fíjate, desde el 60, desde la década del 60, se instala esta empresa Furukawa, una empresa que produce abacá, ¿no es cierto? Esta empresa fue incluso entregada por el Ministerio de Trabajo una condecoración, una certificación como el mejor modelo de gestión Qué barbaridad. una cosa, es una cosa monstruosa, ¿no? Son alrededor de 1.200 trabajadores que ubican las organizaciones de derechos humanos que pasaron por esa empresa y que fueron víctimas de servidumbre de la gleba. Ahora los compañeros están desprotegidos, sin posibilidades incluso de ingresar a otra empresa bacalera o a otras empresas agroindustriales precisamente porque los compañeros denunciaron. Y están en un escenario de precarización absoluta porque a la Corte Constitucional no asume su responsabilidad de hacer cumplir la ley y de que entreguen esa indemnización, una indemnización pírrica, pero indemnización que les puede permitir sobrevivir a los trabajadores. Nosotros estamos demandando que les entreguen aunque sea tierra, porque no es posible que los compañeros sigan en la indefensión y esta empresa quede impune. Terrible, ¿no? Y esto muestra clarito, clarito el hecho de que no existe en absoluto el libre mercado, al menos en el caso del mercado laboral, ¿no? Sí, no hay libre mercado, uno tiene que exponerse a esas situaciones tan precarias de superexplotación laboral, Porque no ¿no? Y solamente, obviamente no solamente que tiene que resignarse a las condiciones dentro de esta empresa, sino que si no lo hace, está vedado de que cualquier otra empresa le contrate, ¿no? Porque entre las patronales se comunican y en algunos sí, casos los psicólogos industriales, los psicólogos institucionales actúan de verdugos en esta circunstancia en contra de los trabajadores y les ponen en la lista negra a los trabajadores. Entonces quedan en una situación de absoluta indefensión, ¿no? fíjate, entonces la reforma no ha ido solamente vía reforma normativa, sino una práctica antisindical, una práctica antisindical que es desarrollada tanto por las empresas, pero también por la institucionalidad en el Ecuador. Sí, los trabajadores que protestan son despedidos del sector público y son despedidos del sector privado. Y allí aparecen en listas antisindicales, ¿no es cierto? Que estos trabajadores luego quedan sin posibilidades de acceder al trabajo, en serio, ¿no? Son, digamos, expuestos a condiciones de precarización absoluta, ¿no? Yo creo que esto es un cuestionamiento duro que se le debe hacer al gobierno, en este caso al gobierno ecuatoriano, al Estado ecuatoriano, porque es necesario que se piensen en fórmulas para evitar las prácticas antisindicales. Bueno, y esto se ve además con persecuciones que pueden incluir, ahí está el caso de los trabajadores de Petroecuador, como el ingeniero David Almeida, simplemente por haber aumentado la producción petrolera en el campo Sacha, que querían desprestigiarlo y mostrar que era un relajo, una cuestión así. No permitieron que el estrangulamiento técnico, el estrangulamiento administrativo, el estrangulamiento financiero funcione. Aumentaron la producción de 64.000 barriles diarios a 77.000 barriles diarios con un presupuesto absolutamente recortado y como premio les mandaron sacando. Imagínate. Entonces, yo creo que la persecución y ahora están incluyendo el bloqueo de cuentas, están haciendo todo tipo, la cuestión de los pesquisas, una cuestión así, lo cual pone el tema de la desindicalización, del ataque a la organización sindical como en una etapa muy superior. Cuéntanos un poquito de estos otros elementos que no están en el plano meramente institucional, administrativo, legal y que tienen que ver con estos ataques a los dirigentes sindicales. Bueno, va desde el despido hasta el amedrentamiento, incluso el secuestro, porque ahora tenemos zonas en conflicto como Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo, el mismo Guayas y El Oro, en donde el ejercicio sindical se ha convertido en un escenario de peligro de pérdida de la vida de la gente, ¿no?
hemos tenido que atender a compañeros dirigentes sindicales de base que están siendo amedrentados, no solamente por los empleadores, sino además por los grupos delincuenciales. O sea, realmente el escenario para el Ecuador es tenebroso. Las prácticas antisindicales van desde estas listas antisindicales hasta el encarcelamiento, hasta prácticas de persecución, como nosotros decimos, ¿no es cierto? Que realmente anulan la vida de la gente. El Ecuador está en alerta en este momento a nivel global. Nosotros el día lunes seguramente abordaremos esta situación. Tenemos dos alcaldes que están perseguidos, uno que está en la cárcel y el otro que fue intervenido, ¿no es cierto? Teníamos un acuerdo ministerial 082 que le permitía al Ministerio de Trabajo entrar a las finanzas de las organizaciones sindicales. Tenemos ejemplos como en Panamá, tenemos cinco dirigentes sindicales del sindicato más grande, el sindicato de la construcción, que se enfrentó al gobierno que ahora se encuentra en el poder para evitar el contrato minero. Y eso implicó que el gobierno entre a las cuentas sindicales, amedrente a los dirigentes sindicales, les acuse de enriquecimiento ilícito y los meta presos. ¿Sí? Hasta ese nivel ha llegado la práctica antisindical. La ministra de Trabajo de Panamá era una ministra muy cercana a la ministra de Trabajo de acá que salió, ¿no? En la Conferencia Internacional del Trabajo el año pasado, la señora Ivonne Núñez defendió a la ministra de Trabajo de Panamá. Eso daba cuenta del nivel de interacción y de relacionamiento que tiene, ¿no? Y Y de, esta claro, abogada Núñez políticas creo muy que de joven parecidas. era dada de izquierda, ¿no? Terrible. Lamentablemente tenemos esos especímenes en el Ecuador, pero además, independientemente de eso, ¿no? La señora es jueza de lo laboral. La señora debería tener conocimiento, pero ni siquiera eso pudo expresar en su gestión. No se podía decir que era neófita, que no sabía. Teníamos, antes de ella estuvo Patricio Donoso, que era presidente de las cámaras y que era ingeniero, ¿sí? Pero con él Arquitecto. dialogábamos. Era cierto que él decía, yo me siento las semanas con los dirigentes sindicales del fútbol. Sí, no llegábamos a acuerdos, pero ciertamente nos escuchaba. Había algunas cosas que se procesaban y se procesaban en derecho. Sí, pero con la señora no había posibilidades de eso, ¿no? Decía, por ejemplo, ¿no? Este acuerdo ministerial fue hecho para, en contra de este señor Richard Gómez, que era aliado de ellos. Fíjate. O sea, Richard Gómez era aliado del gobierno de Noboa, puso recursos económicos para la campaña de Noboa. ¿Sí? Y sin embargo lo terminaron persiguiendo y ahora está el señor en Estados Unidos. Qué Ah, barbaridad. fíjate, ese es el nivel ese es el gobierno que tenemos en este momento. Mal paga el diablo a sus devotos, ¿no? Así es, así Cuéntanos es. ahora cuáles son las acciones que han tomado, por ejemplo, frente a estos abusos, a las violaciones, a los acuerdos con la OIT, ¿no es cierto?, a los convenios de la OIT, estas violaciones a los derechos consagrados en el Código de Trabajo, consagrados en la Constitución. ¿Cuáles han sido los mecanismos de defensa? Vamos ubicando desde los internacionales y luego nos concentramos en lo que se puede hacer aquí en el Ecuador. En la OIT existen órganos de control. Estos órganos de control van desde las memorias que tiene que enviar anualmente el gobierno sobre la implementación de los convenios que han sido firmados por los gobiernos ecuatorianos. Tiene que enviar memorias diciendo, hice esto para mejorar estas condiciones, etcétera. Entiendo que las memorias que envía el gobierno ecuatoriano, primero que no son consultadas con las centrales sindicales, es su obligación consultar con las centrales sindicales. ¿Qué ha hecho la CEOLS y el Frente Unitario de Trabajadores? Tener una memoria alternativa. Enviamos casos a este sistema de control que es anual, ¿no? Este sistema de control va desde la comisión de expertos, digamos, es este informe del Ecuador, tanto enviado por el Ministerio de Trabajo y por los trabajadores, es revisado por la comisión de expertos. La comisión de expertos formula una serie de recomendaciones al país y también recomendaciones a la comisión de aplicación de normas que se reúne anualmente en junio. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Como te digo, es hacer uso de este mecanismo para enviar nuestras memorias propias. El Ecuador quedó el año pasado en la lista cortita, en la lista de 5 países
junto a países que no son considerados democráticos, Afganistán, Libia, etcétera. Esos países no son considerados, Chad, no son considerados democráticos, ¿no? Y el Ecuador estaba en esa lista cortita porque tenía doble pie de página de la comisión de expertos. Ahora la comisión de Es expertos decir, estamos nuevamente hablando de vuelve a que estamos en el campeonato mundial de cuáles son los países que más violan los derechos sindicales. efectivamente. Luego, esta comisión de expertos, como te decía, envía una serie de recomendaciones a la Comisión de Aplicación de Normas y allí es abordado el caso. Entonces, el caso del Ecuador ha sido abordado en los últimos años, en el 2019, 2022, 2024, 2025 y ahora en el 2026 también, porque las observaciones que hace la comisión de expertos es muy grave en la región, en Latinoamérica, es considerado el segundo país con más violaciones a los derechos de libertad sindical, fundamentalmente. Pero ahora la ¿Cuál Comisión es de el Expertos primero? ¿Cuál es el primero? Panamá, porque tiene compañeros presos, o sea, tenemos compañeros presos, tenemos suspendidas las cuentas sindicales, suspendidas las cuentas personales de los dirigentes sindicales. Yo estuve en una misión hace unas 3 semanas. En esta misión fueron dirigentes sindicales internacionales y le detuvieron a un compañero en el Aeropuerto. aeropuerto. Estuvo detenido durante más de 12 horas y luego le deportaron. Eso no nos había ocurrido nunca, ¿no? Y un gobierno de estas características se atrevió, un gobierno de ultraderecha vinculado con el sector minero y obviamente con los intereses de las empresas transnacionales mineras, ¿no? Y acá después sigue el Ecuador, ¿no? Y obviamente después está Argentina, a la par creo que está Argentina. Argentina empieza el proceso en la OIT, pero el Ecuador viene arrastrando ya desde hace algún tiempo, ¿no? Entonces, probablemente sea otra vez otro caso que se estudie acá y que se le demande al Ministerio de Trabajo lo que han firmado en el acuerdo comercial con Estados Unidos. Fíjate que en el acuerdo comercial con Estados Unidos, sí, el país se compromete a reducir el número de trabajadores para que se sindicalicen, se compromete a respetar la organización y la contratación colectiva por rama de trabajo, se compromete a un sistema de inspecciones y a diálogo social. A eso se compromete con la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Pero a la OIT le va y le dice, sí estamos haciendo eso, cuando no es cierto, cuando en la práctica no está ocurriendo eso, ¿no? Ahora, en este caso te cuento porque conocí más o menos de cerca el tema del dumping laboral en el caso de México, ¿no? Y los sindicatos de la FLSIO están muy interesados en verificar ellos este tipo de cosas. Así es que yo creo que valdría la pena tener una relación directa con ellos para que ellos puedan, a través de sus canales, ¿no? Si ellos tienen canales políticos dentro del Partido Demócrata como dentro del Republicano, inclusive dentro de MAGA, ellos podrían tener un papel gratamente inesperado en esta situación tan precaria. Efectivamente, el Tratado de Libre Comercio con México plantea un mecanismo, la queja. Y entonces los trabajadores de México pueden, a través de las organizaciones sindicales de Estados Unidos, quejarse y, por lo tanto, verificar esas condiciones, ¿no es cierto? Nosotros estamos esperando al texto de este acuerdo comercial que se ha firmado y que está en revisión de la Corte Constitucional, ver si es que tenemos un mecanismo que precisamente habilite esta revisión de las condiciones laborales, sobre todo en la agroindustria, ¿no? Banano, azúcar, palma. Nosotros consideramos que puede haber esclavitud Claro. moderna, que puede haber servidumbre de la gleba, ¿no? Que Por no si es el acaso, único por si campo de acaso mercado. cuando en la época del Edesma se argumentaba pues que la situación era verdaderamente dramática para los bananeros y por eso tenían que tener estos acuerdos ministeriales para contratos laborales de emergencia. Lo mismo decían justamente de la vaca, de la palma africana, del tema del comercio. Y en el tema del comercio decían, basta que mi restaurante venda
un gringuito, entonces ya todos los trabajadores tenían que estar sujetos a la misma situación. Resulta ser que en el caso del banano es facilito, nuestra audiencia puede hacerlo. Datos del propio Banco Central, usted divide el número, ¿cómo es? El salario que aparece en la rama banano, café, cacao, en las ramas agrícolas a las que estamos haciendo referencia, y divide para el número de trabajadores y va a darse cuenta que el salario está por debajo del mínimo legal. Así es, porque pueden pagarles, si les hacen trabajar menos horas, si no les pagan horas extras, por ejemplo, que es la otra cuestión, la evasión de las horas extras, les afilian a través del Seguro Social Campesino. Es una responsabilidad del seguro ir a verificar precisamente que esos trabajadores tengan afiliación al seguro, ¿no? Nosotros esperamos, como te digo, revisar eso y ver otros mecanismos. Tenemos un trabajo de incidencia internacional, tanto en la OIT como en los acuerdos de Tratado de Libre Comercio, ¿no? El acuerdo multipartes, la CEOS está participando en el capítulo 9, está participando en los consejos consultivos, denunciando precisamente las condiciones laborales que tienen los trabajadores que están con la cadena productiva hacia Europa. Y ahora nos vamos a meter con este tema de Estados Unidos. Hemos estado participando en estas reuniones consultivas con el Tratado de Libre Comercio con Canadá, porque ahí va a ser minería Ahí generalizada. Eso es directamente son las absolutamente empresas de la familia Novoa las que están beneficiadas, porque básicamente es el mamotreto de que es inversión extranjera, pero en realidad es la propia familia Novoa la que a través de Canadá, a través de las guaridas offshore, ¿no es cierto? Y de la fuga de capitales de la banca privada nacional, la que está siendo beneficiada con este tipo de acuerdos. Sí, efectivamente, de allí trasladamos también la lucha al interior del país a través de demandas de inconstitucionalidad, de información también a la Asamblea Nacional. Como te digo, los niveles de incidencia en la Asamblea han sido bastante interesantes porque hemos logrado normas absolutamente concretas que nos ha posibilitado por lo menos detener la reforma laboral regresiva y la movilización. La contratación colectiva, sin embargo, que está parada en el sector público, avanza en el sector privado, entonces también es un mecanismo para asegurar condiciones de trabajo dignas y detener la superexplotación laboral. El que sigamos haciendo sindicatos en el sector público, en el sector privado, también es un mecanismo para proteger los derechos de las y de los trabajadores. Y obviamente los procesos de unidad que ahora ya no solamente se sostienen en el Frente Unitario de Trabajadores. Hemos avanzado, Cuéntanos la en CEUS ha detalle eso, por favor. avanzado a constituir grupos de trabajo con defensores del medio ambiente, con ecologistas, ¿no es cierto?, con comunidades campesinas, que de hecho la CEOS está haciendo el soporte para la denuncia y las memorias que se debe enviar en torno al 169, que tiene que ver con consulta previa a El pueblos y convenio de la OIT nacionalidades. número Tenemos 169. alianza también. Así es, así es. La CEOS está trabajando eso con pueblos y comunidades, ¿no? Tenemos trabajo, el Frente Unitario de Trabajadores tiene un espacio un poco más amplio en donde agrupa a trabajadores del servicio público, en donde están, por ejemplo, enfermeras, médicos, digamos que estamos viviendo una situación de vulneración de derechos en general, ¿no? Entonces hay un frente más amplio y estamos procurando organizar otros espacios. Las mujeres tenemos colectivos que nos permiten reflexionar sobre la situación, los impactos de la reforma laboral y de la reforma política regresiva, y obviamente también allí se desarrollan algunas acciones, ¿no? Que están en función de las inconstitucionalidades, incluso de la movilización. El movimiento juvenil ASEOLS tiene un grupo de jóvenes muy activo que organiza sus tareas de reflexión, de escuela sindical, etcétera. Pero tiene una iniciativa. Conversaron conmigo la semana pasada y están promoviendo un encuentro de jóvenes precisamente para defender las 8 horas de trabajo, ¿no? En donde están estudiantes, en donde están otros colectivos. Entonces, eso estamos haciendo. Creo que hay que apostarle a estar de pie, ¿no? A estar de pie, a estar unidos y a enfrentar juntos. Yo creo que hay que avanzar no solamente en la defensa, ¿no? Sino en la formulación de una alternativa política que nos permita entregarle al pueblo ecuatoriano, decir, esto se puede hacer con Ecuador, Ecuador tiene estas capacidades. Y
Esperemos que logremos organizar una alternativa unitaria, que no solamente llegue a lo electoral, sino que toque otros espacios sociales. Ahora, en este esfuerzo que están haciendo ustedes por tender puentes con otros sectores de la sociedad, me parece, me permito hacer una sugerencia, me parece que ahorita sería muy importante que el FUT, que las organizaciones sindicales se acerquen a los trabajadores de los gobiernos autónomos descentralizados que no están organizados, porque está en una situación desesperada, en una situación además sujeta a una serie de presiones de clientelismo electoral por parte de ADN, en la que prácticamente lo que están es jugando a la de Judas, ¿no? Es decir, a ver, yo te garantizo el puestito, pero tienes que, esto significa que tienes que denunciarle al compañero, tienes que denunciarle a la autoridad local para que en las próximas elecciones gane ADN. Entonces yo creo que valdría la pena el que ustedes se acerquen y generen, no sé, talleres, una serie de cuestiones provincia por provincia que permita justamente ir hilvanando, pues, esperanzas con estos sectores que también tienen una situación muy cuesta arriba en las próximas semanas, ¿no? Sí, trabajadores autónomos, trabajadores informales, incluso emprendedores, son un espacio con el que estamos dialogando y esperando que podamos organizar un espacio de unidad y para enfrentar la situación, pero también para construir alternativa, ¿no? Esos son los grupos, digamos, de gente con las que estamos organizando. La CEOLS tiene varios sindicatos de los municipios. El FUT tiene una federación de trabajadores municipales y provinciales, tiene a la FENOGOPRE y está actuando junto con los administrativos también, ¿no? Que no pueden sindicalizarse en el sector público, los administrativos, el servicio público no puede sindicalizarse. Sin embargo, estamos trabajando en unidad de acción. Bueno, hay muchísimas iniciativas que tendrían que desplegarse justamente para estar a la altura de las circunstancias, porque la arremetida es brutal y por todos los frentes. Unas últimas reflexiones para ir redondeando esta sesión, Marcela. Creo que es necesario identificar que primero que trabajadores y trabajadoras somos todos. Todos los que necesitamos un salario o todos los que necesitamos salir a ganarnos la vida diariamente somos trabajadores y trabajadoras. Hay que quitarnos de la cabeza el emprendedurismo. Yo soy emprendedor y por lo tanto soy empresario, no es cierto. Sí, somos trabajadores autónomos. Yo creo que es necesario reconocernos allí y que por lo tanto tenemos esta visualización de que todos somos trabajadores y que en función de eso podemos organizarnos y podemos luchar por nuestros derechos, generar alternativas, creo que nos va a posibilitar enfrentar las condiciones que estamos y construir alternativas, ¿no? Construir un Ecuador en donde entremos todos, todas, un Ecuador en donde se respete a la Pachamama, en donde se respete la dignidad y que ponga sobre todo la vida de las personas en el centro. Te agradezco muchísimo, Marcela. Un gran abrazo y muchos éxitos en su trabajo, ¿ah? Cuídense mucho. Gracias, Pedro. Un abrazo a ti y a toda tu audiencia. Chaito.